que se vaya uniendo alguna persona para que me vaya diciendo cómo está el audio, que es bien importante. Por en cuanto vamos a esperar un minutito. Avisé hace poquito, eso sí, que iba a hacer un en vivo. Estaba tratando de organizarme porque hay cosas importantes que transmitir y dar un poquito más de claridad y sobre todo dar la oportunidad de que ustedes puedan preguntar si es que hay alguna duda. Esperamos un poquito entonces. Por ahí parece que ya se van uniendo. Hay que esperar que llegue la notificación. Sí, por ahí veo 2 personas. Si me pueden decir si se escucha bien, que es importante. Carisa, hola Paz, hola Carisa, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Ligia Pinto, saludos desde La Serena, un saludo para ti, Marcela, Consuelo, bienvenidos. Se escucha bien, ya, excelente. Porque miren que el otro día di una entrevista y había un chirrido, claro que era por el computador, yo espero que por acá sea menos, si bien yo sé que están las energías bastante elevadas, así que yo creo que por eso también influye bastante. Marcela, saludos desde Arica, un saludo para ti también. Ay, van pasando muy rápido. Se escucha perfecto. Mariana también, hola, hola. Maritza, hola, sí, perfecto. Ya. Voy a ir dando entonces una apertura como hago siempre para la gente que les interesan estos temas, para que sepan bien de qué vamos a hablar hoy día. Bueno, de cierta forma vamos a profundizar en la entrevista que vi en sintonía con tu presencia, porque había algún problema ahí de interferencia y yo creo que quedaron algunas cosas que aclarar y acá también, como les comentaba al principio, está la oportunidad de que puedan realizar preguntas también. Entonces la idea es que se pase lo más, mira, ahí, San Fonseca, si se escucha bien, me tocó elegir, para compartir. Eso, justamente lo que voy a pasar ahora es lo que vamos a compartir. Bueno, vamos a hablar un poquito más de la famosa estructura 3i Atlas. Vamos a profundizar un poquito en eso. Voy a volver a pasar el mensaje acá de forma bien clara, que además es muy completo. Un mensaje para este momento, para las energías que están llegando, que es bastante claro en lo que debemos trabajar el guardián, ¿no? Y también voy a dejarles un regalo que es bien importante por lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy percibiendo en las personas que están en tribu, las personas que asisten los en vivos de repente. Y en ese sentido solicité una ayuda al guardián, así que ese lo voy a entregar por tribus porque no tengo otra forma de subirlo, por ahí me es más fácil, ¿ya? Entonces lo voy a dejar allá. Igual voy a dejar el link de tribu acá para quienes quieran, deseen ir a buscarlo. Ahí lo voy a explicar un poquito más. Y eso, después al final le comento las últimas cosas que los voy a dejar acá como pendientes. Saludo un poquito más, ya, yo creo que ya ahí ya tenemos, se van acercando de a poquito. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ay, se había caído la transmisión por un instante. Si internet no está muy bueno porque estamos con, entre otras cosas, con frecuencia Schumann desde hace días, básicamente en 100, incluso más alto. Ahí hay una observación bien importante que hacer porque eso va produciendo diferentes fenómenos acá en la Tierra y por lo alta que ha estado esta frecuencia, incluso han colapsado los medidores, estamos viendo que se están manifestando varios eventos, sobre todo en la naturaleza. Bueno, pero como les estaba diciendo, estaba tratando de leer el mensaje cuando de repente, ¡pum!, se cortó. Así que es probable que puedan ocurrir algunas interferencias en la transmisión justamente por las energías que están bastante potentes estos días. Y por eso es bueno transmitir todo esto para que las personas ya estén más preparadas. Entonces, sobre la estructura 3i Atlas. Como les comentaba, este mensaje lo recibió Sibalón, es del guardián, y él acá hizo todo un discernimiento y entregó parte de otro conocimiento también que ellos vienen recibiendo
en el grupo Contactos en Ascensión, que es muy importante ver ese grupo porque ahí está lo que está ocurriendo ahora transmitido desde el 2016 prácticamente. Todos los eventos y las circunstancias que estamos vivenciando ahora ya comenzaron a ser transmitidas por los maestros de la llama violeta, que es por quien está orientado ese grupo, y fuera de los seres estelares también que fueron entregando toda la información pertinente para estos tiempos, ya porque estamos, como yo les comento, en casi el ápice de lo que es el proceso de transición planetaria. Entonces, sobre la estructura 3 y Atlas, observo a muchas personas hablando de varias teorías sobre el gran objeto que se está acercando a la órbita de la Tierra. Sobre esto, vengo a informar que uno de los guardianes con los cuales hacemos contacto dijo que se trata de una plataforma especial que está viniendo desde Alpha Centauri, de un planeta llamado Metarian. Su misión es acoger a los escogidos. Esa plataforma es como una gran ciudad con completa estructura urbana. Es enorme, es muy, muy grande. A lo largo de los años, los maestros instructores de la llama violeta nos dieron todos los pasos de cómo estarán las personas rescatadas en los tiempos venideros y sus direccionamientos adecuados para cada persona y su evolución. Los escogidos habitarán en esa ciudad plataforma por un periodo de tiempo después del rescate. Y tras el término de un periodo de tiempo, habrá otra selección. Habrá seleccionados que en pares habitarán 2 planetas del sistema solar. Estos planetas son llamados de Excelsior y Polaroid, que están en el plano etéreo. Allí iniciarán una nueva jornada evolutiva correspondiente a tercera y media dimensión. O sea, más o menos en lo que estamos nosotros acá ya. Otros seleccionados vivirán por elección propia en la plataforma espacial, teniendo en sí las condiciones internas de elevación correspondientes para permanecer allí si así lo desean. Otros irán a la nueva Tierra, planeta de los elegidos, de los que conquistaron sus elevaciones. Otros, por ser servidores del gran propósito divino y haber realizado debidamente sus misiones, irán a sus planetas de origen con honor y alabanza. Y ciertamente, los que no alcanzaron tales condiciones, no lograron los méritos en sus evoluciones y no alcanzaron el mínimo humanamente dicho de luz, serán llevados a planetas correspondientes con sus vibraciones. Noten que son nuestras elecciones las que, como en una escuela, nos direccionan hacia niveles más elevados en nuestras vidas, en nuestras evoluciones, pues esta es nuestra responsabilidad. Siendo así, hay quienes pasan de año y quienes repiten, correspondiendo a estos elegir su camino a seguir para un día estar en planetas evolucionados y felices. Esta es una breve actualización de lo que es esta estructura 3i Atlas. Sin embargo, pedimos que lean las instrucciones de los contactos en ascensión desde el principio, pues les aclarará y les indicará el camino correcto. Selene Sibalón. Entonces acá ustedes tienen de forma bien detallada y bien precisa cómo están transcurriendo todos los procesos de transición planetaria, todo lo que, como ya había transmitido también en mensaje anterior, lo que están haciendo los diferentes grupos para las diferentes conciencias y los diferentes proyectos que hay, porque son diferentes los proyectos, el proyecto de Madre María, del Maestro Saint Germain, del Comando Star y así sucesivamente, pero todos en vías de el proceso de evolución de las almas.
Y dentro de cada uno de esos grupos, personas con diferentes grados de conciencia y con diferentes procesos evolutivos. Entonces, es importante aquí recalcar que uno, conforme su propio trabajo interno, es donde definimos dónde vamos a ir siendo ubicados. No va a ser alguien externo que venga y nos diga dónde tenemos que ir. Nuestro nivel de energía y nuestro trabajo interno van a ser los que determinen por resonancia de frecuencia y vibración el lugar al cual debemos ir. Y es muy importante esta información porque como ustedes ya pueden haber visto, como comenté en la entrevista con Roxana, ya había científicos, entiendo que de la NASA, vi por ahí la publicación, la leí en varios lugares, que decían que lo más probable que esta nave fuese un objeto hostil. Mal pueden detectar la estructura que se acerca, apenas podido determinar que es una nave, y ellos ya definen que los seres que vienen ahí son seres hostiles. Entonces aquí hay que tener mucho discernimiento con lo que estamos viendo, lo que nos estamos informando y siempre trabajar desde el campo energético y vibracional, más que de la mente y de caer en noticias sensacionalistas que lo único que van a hacer es activar aquello en que los gobiernos que están por detrás, ocultos, tienen una maestría, que es activar el miedo, ¿ya? Es muy importante trabajar en nuestros miedos internos para no ser presa de estas olas de energías que ellos a veces traen justamente para que bajemos nuestra frecuencia. Me gustaría que si hay alguna duda respecto a este mensaje, me pueden preguntar, voy a dar una pausa acá. Y el mensaje que estoy, por ahí alguien me pregunta qué estás leyendo. Bueno, siempre la invitación es ver el video al comienzo, una explicación respecto de lo que es la estructura 3i Atlas. Natalia me dice, hola Paz, ahora más que nunca trato de estar tranquila y esperar sin pensar en qué puede ser, solo estar tranquila. Sí, ese es un trabajo bien importante que tenemos que hacer, trabajar sobre todo en nuestro campo emocional, que es un poco lo que va a venir en el mensaje que viene, pero quiero que esto que fue transmitido acá se comprenda con claridad. Y, y decirles también que, como comentaba, la preparación o la invitación y la orientación de muchos avatares y maestros que han venido, como Buda, como el Maestro Jesús y como tantos otros, siempre ha sido el trabajo interno. Ya hace milenios que nos están indicando que debemos hacerlo. Algunos han resonado, otros no, ni siquiera se han interesado un poco en introducirse en estos temas. Si ya llevamos una labor en este sentido, un proceso también de sanación, de integración de nuestra sombra, todo este proceso se nos va a hacer bastante más llevadero. Ahora, a quienes desconozcan todos estos temas, nunca se hayan dado el tiempo de hacerse una terapia, de mirarse internamente, cómo están internamente, claro, va a ser bastante más complejo, ¿no? Mariana Col me dice, ¿qué pasa si por estar atravesando un proceso doloroso por cuestiones ajenas a la persona está con poca energía o con dolor y tristeza? Si ese proceso es momentáneo y es transitorio, como a todos a nosotros nos ocurre en nuestro día a día, en nuestra vida, claro, nos ocurren situaciones, un ser querido que parte, un corte de un relacionamiento, en fin, tantas cosas. Eh, Permitirse ese momento de cierta forma de duelo, de introspección, observarlo, pero al mismo tiempo tener la fortaleza interna para pararnos y continuar en nuestro camino, ¿ya? Obviamente que los procesos tenemos que vivirlos, pero no perpetuarlos. Eh, y también observar cómo los vivimos, porque cada persona vive un determinado proceso de forma distinta. Entonces, buscar un término que sea
que nos permita tener discernimiento, por así decirlo. Eso es lo que te podría decir, Mariana. Y está muy bien que uno tenga procesos, pero tratar de irlos trabajando. Maritza me dice, mi duda, Paz, es si este cuerpo del que tú nos hablas es lo mismo que Hercóbulos. Disculpa, pero no sé cómo se escribe. No. El sistema Hercóbulos es otra cosa y cumple otra labor. Ah, ya, ese es un planeta cometa, como decía Carlos Muñoz Ferrada, que de alguna forma pasa cada unos 26.000 años, se acerca a nosotros y que tiene un campo electromagnético terriblemente potente por la conformación que él tiene, y eso hace que se produzcan diferentes situaciones en la naturaleza y en los ejes del planeta, que también ya está y está interfiriendo. Acá les recomiendo para las personas que esto creen que es un mito, primero que nada, ir a estudiar a don Carlos Muñoz Ferrada, que ahí está toda la información científica, no es esotérica, no es de los seres estelares, no, hay una información ahí, una constatación científica. Él fue una eminencia en su labor. Y por otro lado está un canal de YouTube que se llama Hercóbulos Now, que también lo dirige un astrónomo especialista en este tema y tiene varias fotos ya de cómo este sistema ya se puede fotografiar en determinadas horas del día, generalmente a la puesta del sol o a veces al amanecer también, ¿ya? Y muestra también cámaras de diferentes países que están constantemente girando y lo han visto también, y él muestra toda esa fotografía, ahí está toda la información. No es teoría, no es una elucubración, no, es un hecho concreto. Y de hecho ya está provocando muchas de las cosas que nosotros estamos viendo en clima. Claro, habrá los supuestos HARP, qué sé yo, claro que sí, pero la mayoría justamente es por este sistema que ya está totalmente próximo. Y el campo electromagnético es demasiado fuerte y remueve la Tierra. En cambio, esto otro, bueno, y la función de ese sistema es hacer un proceso de cierta forma de higienización. En portugués le dicen el planeta chupón, es como que extrae, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que se lleva? Las personas que están en una resonancia baja, ya que están en una frecuencia que es de pelea, de conflicto, en fin, tienes que estar vibrando bastante mal para de alguna forma partir junto a este planeta ya al plano astral, ¿no? O trascender. En cambio, el 3 y Atlas es ahora, se está percibiendo, los astrónomos y los grandes telescopios que ya ahora han logrado detectar esta nave que viene acercándose, pero que cumple una labor completamente diferente. Al contrario, es ayudar, colaborar. Justamente ante los eventos sí se ponen un poco más fuertes, y dado que el eje de la Tierra ya está mudando y hay muchos estudios que están avalando esto, yo me he dedicado a ver, no tengo cómo compartirlos acá, tendría que estarlos imprimiendo, pero esto ya es un hecho concreto. Entonces ahí está la diferencia, perdón, me extendí un poco. Giselle me pregunta si el rescate de estas almas es en alma o de cuerpo físico, me imagino, ¿no? Van a ser las dos cosas, van a ser las dos cosas. Muchos que a veces se llaman los escogidos porque están haciendo un trabajo en conciencia, se están fortaleciendo en su aspecto físico, en su aspecto emocional, mental. Esos probablemente van a ser un traspaso dimensional con cuerpo, pero un cuerpo sutilizado, un cuerpo que va a estar ya adecuado para estar vibrando en otro plano dimensional. Y otros van a ser en cuerpo astral, que van a ser retirados. Marianela, saludos desde Costa Rica, muchos saludos. Elena, muchos saludos también para ti. Venus me pregunta acá, hola Venus, hace tiempo que no te veía. O por acá. Hola Paz, la guerra espiritual está en su punto máximo. Muchos ataques psíquicos y espirituales están con mucha hambre de bajar nuestras frecuencias.
ser fuerte y encomendarse a la fuente divina. Sí, sí, eso es verdad. El conflicto en el otro plano está bastante fuerte y acá también van a intentar bajarnos la frecuencia con muchas noticias como la que estaban dando justamente ahora de que esto era un sistema hostil, sin tener idea. Yo no sé si tienen familiares ahí arriba en la nave que le están diciendo que los seres que vienen ahí son hostiles, porque realmente ya es un chiste. O sea, eh, entonces, bueno, de todas las formas van a tratar de bajar la frecuencia, probablemente van a anunciar algunas cosas en un tiempo más. Y el llamado para las personas que están trabajando en conciencia es mantener su vibración y llevar un poco su atención a lo interno, no estar tan pendiente de ver toda la cantidad de noticias que nos entregan, ¿no? De nada, Mariana. Rodrigo, hola. Em, Ese nombre, 3 Atlas, ¿quién se lo puso? ¿La NASA? Es una ciudad etérica, según entendí que dijiste. Sam, te recomiendo ver lo anterior, ya lo he explicado más o menos 2 veces. Eh, y es una nave que está viniendo para colaborar en el proceso que estamos viviendo y que se va a profundizar de aquí en adelante, ¿ya? Así como hay muchas, hay otras que ya están posicionadas, Comando Jerusalén y otras tantas, Santa Esmeralda, en fin. Y acá se une una más porque ya estamos casi llegando al pic de todo esto. Liz me dice qué alegría estar en vivo, nunca la chunto. Sí, perdón, es que yo no aviso con mucho tiempo porque trato de acomodar mis tiempos. El hecho de estar acá no es solo prender la cámara y comenzar a hablar, hay que preparar cómo uno va a transmitir el mensaje, porque eso tiene mucho que ver con el regalo que vamos a entregar al final. Yo veo que el trabajo en las personas para aminorar sus miedos falta mucho. Yo sé que es un trabajo muy largo. Yo personalmente llevo años de años trabajando. Creo que ya hay algunos tipos de miedo que han sido bastante trabajados, pero todavía me quedan otros que debo mejorar. Pero nada de eso puede hacernos, de alguna forma, no estar en conocimiento de lo que está ocurriendo, porque yo creo que mucho peor es no saber lo que está ocurriendo porque te va a pillar de una forma desprevenida y eso sí que te va a impactar. Entonces, cuando uno sabe lo que va a ocurrir, uno se prepara. Si nosotros sabemos que anuncian lluvias fuertes y que puede haber deslizamiento, nosotros nos preparamos, tomamos todas las providencias necesarias. Y es así que estos mensajes están tratando de cumplir esa función. Ya, este no es un canal en que hablemos de ángeles, de hadas, no, no es un canal de ensoñación, es un canal que está tratando de orientar a las personas para que se preparen de la mejor forma posible para este proceso de transición planetaria que el planeta ya ha vivido en otras épocas y que no ha tenido de alguna forma la trascendencia que se hubiera gustado. Y en esta oportunidad se está haciendo todo, estamos siendo pero muy, muy ayudados por diferentes maestros, por diferentes seres estelares para que logremos el objetivo, la mayor cantidad de personas puedan realizar su proceso de evolución y trascender a planos de conciencia más elevados. Última que voy a leer por acá para poder pasar al otro mensaje, no se nos haga tan largo. Elena 218 me dice, Paz, me vine a vivir al sur y me siento muy sola porque dejé a todos mis conocidos y muchos familiares en Santiago. Por una aparte acá la vida es más tranquila y sana, por otra casi sin redes. Bueno, Elena, decirte que a nosotros lo que se nos ha orientado, y hoy en día ya tengo información científica de eso, es que nos vayamos más hacia el norte porque dada la mudanza de los polos y todas estas corrientes que están viniendo, mientras más se profundice, por ejemplo, el calor en el hemisferio norte, en el polo norte, más de alguna forma se va a activar el frío acá en el polo sur.
Y es muy probable que lo que nosotros conocemos por el sur y el clima que conocemos allá cambie radicalmente. Y eso no va a ser a muy largo tiempo. Entonces la recomendación fue siempre irnos hacia el norte, desde La Serena para arriba, yo diría, pero tampoco en la primera región, ya para las personas que están en Chile. Elena 18 me dice, ¿cómo contactar con personas quienes puedan compartir esta visión? Bueno, únete a tribu. Yo voy a dejar acá el enlace. Ahí hay personas de todos los países en que conversamos estos temas. Cada uno va aportando. Hay diferentes carpetas que entregan diferente información. Todo allí se hace como servicio, al igual que los mensajes que estoy dando acá. Acá no hay cobro ni membresías ni nada de eso, ya porque sabemos la urgencia que hay de que las personas se preparen. Marcela, lo acabo de decir, de la cuarta región hacia arriba, más o menos, ¿ya? Y la primera no porque está muy cerca de Perú y ahí también van a haber movimientos bastante fuertes. Y yo creo que ya para eso estamos bastante cerca, ¿ya? Bueno, vamos a pasar al otro mensaje. Y ahí si quedaron preguntas pendientes, al terminar este mensaje, me las dejan escritas, voy a tratar de volver un poquitito atrás. De nada, Elena, con gusto. Bueno, acá el mensaje que el guardián nos dejó para este momento, yo estoy transcribiendo los otros y después les voy a dejar una invitación y una síntesis para que sepan los temas que vamos a tratar más adelante. Pero era muy importante pasar esto ahora, así que por eso se los estoy entregando. Yo le había pedido un mensaje para todos, pero el guardián siente que ya todos deberían estar en conocimiento y haber hecho su trabajo, su labor, ¿no? Yo sé que no es así, por eso insisto y él de alguna forma accedió a darme este mensaje y fue un breve mensaje. Y me dice, nosotros no queremos pasar solo mensajes bonitos para ser admirados, no. Nosotros queremos que cuando pasemos una orientación, por más difícil que sea o hasta extraña, que la persona la coloque en práctica, porque ellas son basadas en análisis profundos según nuestros departamentos científicos y de análisis de la Tierra. Entonces hay que entender que estos seres que están en planos dimensionales de quinta a octava dimensión tienen tecnologías pero muchísimo más avanzadas y están monitoreando constantemente lo que está ocurriendo en la Tierra. Entonces lo que nos están diciendo, por lo menos a través del guardián y de los sirianos, es cómo prepararnos. Si nosotros queremos hacer oídos sordos, está bien, en nuestro libre albedrío, pero eso es lo que están haciendo ellos en este momento. Y son análisis científicos, ellos son geneticistas, es la especialidad de los sirianos, trabajan en la genética y tienen un proceso científico pero muy, muy avanzado. Entonces, para este momento pedimos que se preparen en todos los sentidos, físicamente principalmente y también emocionalmente. Paren de querer estar preparados, como dicen ustedes, espiritualmente. No es el momento de preocuparse con eso. No se preocupen con eso ahora, porque el trabajo ya debería estar hecho, el trabajo espiritual. Ahora la prioridad, el SOS es otro. Son dos condiciones para estar preparado actualmente, físicamente y emocionalmente. Aquellos que quieren prepararse espiritualmente son aquellos que van a querer imaginar que solo quedándose haciendo oraciones van a liberarse de las consecuencias físicas o emocionales. No, no será así. Entonces es más práctico, objetivo y determinación. Coloquen esto como una meta. Es físico y emocional. Controlen sus condiciones emocionales para no caer en la desesperación. Sé que será difícil, pero es lo que es correcto hacer. No se saca nada con quedarse llorando de rodillas o pidiendo ayuda. No. Entonces la invitación de él está siendo a poner
las manos en práctica, a comenzar a accionar. Sabemos que vienen sismos, tienen sus mochilas preparadas, saben lo que tiene que tener una mochila de emergencia, saben cuánto se demoran de levantarse en la cama si el asunto es en la noche y salir a la puerta y tomar algunas cosas. Es práctico. Si ocurre algún problema climático donde ustedes están, tienen un plan familiar para reencontrarse, tienen la preparación en sus hogares para enfrentar lluvias o en el caso de Europa fuegos, tienen todo preparado para esos eventos. Aquí hay que ser práctico. La parte espiritual ya debería estar lista, trabajada. Ahora es manos a la obra. Cada uno está siendo orientado e instruido. Sean fuertes y resistentes, porque nada va a mudar. Esas realidades que se están manifestando en ese plano, las realidades que se están manifestando en ese plano, no se queden esperando, comiencen a entrenar físicamente. Y esto es una labor que yo vengo haciendo desde el 2010, que es el trabajo en los 4 cuerpos inferiores para este tiempo. No están atrasados, pónganse inmediatamente a activar sus cuerpos, tener buena salud, vean cómo están todos sus niveles en todos los aspectos. Es muy importante. Comiencen a ver, a aprender, por ejemplo, a hacer un fuego en caso de que sea necesario. Aprendan cosas manuales, a hacer un nudo, por ejemplo. Aprendan a usar herramientas como un cuchillo, pues ellas son útiles en momentos de conmociones o de eventos. Son estas las informaciones que deseo pasar para cada uno de ustedes. Es esto. Y a ello le digo muchas gracias, querido guardián. Entonces el llamado es ese, manos a la obra, prepararse. Piensen, vean cómo están organizados. Yo aquí en el sillón, al lado de la puerta, tengo mi mochila lista con todas las cosas que estoy tratando de juntar, que es una luz para la noche, tener una botellita de agua, tener un alimento de urgencia, tener una gasa, algo para desinfectar, tener una radio a pila, una radio onda corta, porque si hay un sismo fuerte, por ejemplo, lo más probable, ya lo sabemos acá en Chile, es que todas las comunicaciones caen. Entonces, ¿cómo vamos a saber lo que está pasando en nuestros lugares y hacia dónde podemos desplazarnos? La radio de ondas cortas, una radio pequeña con pila, que es lo más económico que hay y realmente va a ser de una gran ayuda en caso de necesidad. Acá, por ejemplo, a poner de ejemplo mi casa, si vienen lluvias fuertes, yo ya pensé que este año podían venir lluvias muy fuertes. Vivo en parcela, vivo en un cerro y obviamente el agua que está detrás del cerro se viene hacia la casa. Ya me pasó el año pasado. ¿Qué hice este invierno? En otoño ya comencé a hacer una tremenda zanja alrededor de la casa en forma de U, cosa que si venía agua se distribuyera por esa forma de U y pasara por los lados de la casa y no entrara como me ocurrió el año pasado. Y así, vean videos de sobrevivencialismo. Yo creo que va a ser importante para las personas que no tienen idea de esto. Entonces, este es un mensaje para ser práctico. Y lo otro, la parte emocional, que yo creo que todavía está muy feble, muy debilitada en las personas. Uno ni siquiera puede dar un mensaje porque dice, no, me da miedo, no, es que deberían transmitir puras cosas bonitas. Y si transmitimos puras cosas bonitas, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo nos vamos a preparar? Seamos prácticos. Sabemos que viene este proceso de depuración para que lleguen las cosas bonitas. Entonces transitémoslo bien para estar preparados totalmente con lo otro que viene, ¿no? Entonces ese es el otro mensaje que quería transmitirles. Voy a leer a ver si es que hay alguna pregunta. Irama me dice, gracias, Paz. Gracias a ustedes y por favor pónganlo en práctica. La idea es que estén bien acá. Pucha, uno destina el tiempo, trata de hacerlo con el mayor cariño, estar en servicio, pero ustedes necesitan accionar lo que se les está transmitiendo, porque si no, queda como algo mental, queda ahí archivado. Mira, escuché tal cosa y tal vez lo voy a compartir con alguien y qué sé yo, pero pónganlo en práctica, a ir resolviendo lo que hay que resolver.
Sobre todo el asunto de la salud, vean cómo están sus niveles en todo, cómo está su salud. No sé si tienen triglicéridos altos, si tienen presión alta, tengan un stock extra por cualquier cosa de esos remedios, para cualquier eventualidad, y así sucesivamente. Si están con exceso de peso, comiencen a hacer ejercicio, a caminar para tener un buen estado físico en caso de tener que abandonar cualquier lugar por cualquier eventualidad. Bueno, Elisa me dice, buenas noches, Paz, saludos desde Noruega. Quisiera preguntar por Escandinavia, ¿qué sabes de este lado del mundo, cariños? Bueno, se nos ha transmitido, ya ahí están en varios mensajes anteriores, que el hemisferio norte va a tener bastantes conmociones en todos los sentidos. Y de hecho, América, sobre todo América del Sur, va a ser un refugio para mucha gente que va a venir desde allá. Y lo que te podría decir es lo que estoy transmitiendo acá, que estés observante de cómo están los movimientos de la naturaleza, cómo está el clima, puedas tener primeros auxilios en caso de cualquier cosa, esté observando también los conflictos que hay allá, que de repente parece que no van a crecer, pero lo más probable es que eso ocurra. Incluso si no queremos verlo por los mensajes, véanlo por lo que nos están diciendo los astros, por la astrología, que es una tremenda brújula para guiarnos y nos trae mucho discernimiento. Las conjunciones que hay ahora indican todos estos procesos que estamos vivenciando y que vamos a comenzar a vivenciar. Hay muchos planetas que están cambiando de signo y se están poniendo directo, y eso va a traer mucho movimiento, tanto en nosotros mismos, en los relacionamientos que tenemos, como hasta probables mudanzas de país, mudanzas de ciudad, en fin, tantas cosas, ¿no? Margarita, gracias a ti y a ponerlo en práctica. Mira, me dices, muy cierto, sí. Elisa Vidal me pregunta, Paz, ¿por qué me siento muy cansada? Bueno, eso tiene que ver un poquito cuando yo hago live que tienen que lo dirijo más a las energías que están llegando y a toda la percepción corporal. Eh, Todas esas energías que llegan, las eyecciones solares, la frecuencia Schumann que está altísima, va haciendo un proceso de limpieza en nuestros cuerpos, que también forma parte del proceso de transición planetaria, para ayudarnos de alguna forma a depurar y a elevar nuestra frecuencia. Entonces estamos siendo muy asistidos tanto en el plano energético como de los guías para que nosotros logremos hacer este paso. ¿Y qué hacer cuando nosotros estamos tan cansados? Como sobre todo lo que proviene del sol afecta mucho nuestro sistema nervioso y puede producir procesos inflamatorios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descansar el sistema nervioso. Si es posible, dormir un poco más, tomar siestas cortas durante el día. Si tenemos una jornada laboral muy pesada, tratar de hacer pausitas, cerrar los ojos en la medida que podamos tener contacto con la naturaleza, que siempre lo digo, grounding, andar a pies descalzos en pasto, en la tierra, en la arena, en fin. Beber el agua solarizada, que ya he dado la receta un montón de veces, el agua magnetizada también, también nos ayuda muchísimo. Y sobre todo estar tranquilo, no acelerar mucho la agenda cuando nosotros estemos viendo que frecuencia Schumann está muy alta o percibamos mucha sintomatología en el cuerpo. Siempre les comento que, claro, obviamente lo primero siempre es ir a un médico, ¿no? Si nosotros vemos que todos estos síntomas, cansancios, dolores, etcétera, persisten, ir inmediatamente a hacerse un chequeo médico y ver cómo estamos. Pero si estos dolores son como itinerantes, van pasando por el cuerpo, primero amanecí con los hombros mal, trapecios contracturados, después tengo dolor de cadera, lumbares, probablemente son las energías que están haciendo este proceso de vaciado y de limpiado. Entonces la invitación acá es a descansar, Elisa, tomar agüita, hidratarse. Las duchas también ayudan mucho, baños de tina, hacer tu propio suero con agua natural, poquito de jugo de limón, sal de mar y eso, y un poquito de miel.
y vas tomando eso también ayuda mucho. Marcela dice, todos los mensajes nos piden estar en paz, pase lo que pase. Exactamente, no bajar la frecuencia. Gracias por la valentía y diligencia. Gracias, Gaby. Sabes que cuesta porque eh, generalmente tendemos los seres humanos a criticar y a juzgar, ¿no? Por ahí alguien en el grupo de tribu dijo, no, pero es que no todo lo que se ha dicho se ha cumplido. Se han cumplido todos los movimientos de la naturaleza, exactamente como nos fue indicando el guardián, como poco a poco los sismos fueron subiendo, todo lo que está haciendo el elemental del fuego, las aguas, se ha cumplido la presencia de estos seres estelares a través de las ondas, que su primera llegada iba a ser a través de estas esferas que son transparentes, no son esas esferas rígidas, son unas esferas transparentes en las que ellos están haciendo un monitoreo de nuestras energías y de los procesos del planeta. También la llegada de las naves más grandes que ya estamos viendo muchos de nosotros, y ahora esta nave mayor, el destello solar no ha venido de una vez, va a venir, eso sí, una energía más fuerte, sin lugar a dudas, pero se nos está preparando porque, claro, estaba proyectado de que fuese antes este destello solar, pero también es necesario que el máximo de personas, que es el propósito final, puedan llevar adelante este proceso y de alguna forma puedan unirse a este proceso de traspaso de frecuencia, ¿no? Entonces había que preparar los cuerpos, habría que preparar las conciencias. Y claro, esto ya está en breve para suceder. Imagínense, durante toda la vida prácticamente, en mi caso casi toda mi vida, frecuencia Schumann fue 7.83 y este año nos hemos mantenido entre 80 y 100, ya cuando baja hasta lo percibimos con el cuerpo, porque como que con 40 andamos un poco más lento, ya cuando estamos en 100 está como más nuestra energía, ¿no? Entonces, eh, siempre uno aquí está expuesta a los juzgamientos y qué sé yo, y la única intención es colaborar con las personas, porque créanme que de repente me sería más grato estar en mi huerta, que me encanta por lo demás. Así que eso. Bueno, y voy a ver si hay otra pregunta más importante. Pónganle por favor la palabra pregunta para hablar del regalo que les tengo. Acá me preguntan, ¿qué acontecimientos se van a producir en España? Muchas gracias por tu dedicación. Bueno, en España, el hemisferio norte, se va a mover bastante todo, tanto a nivel de elementos de la naturaleza, hablemos de tierra, de fuego, de aguas, también de aire, ¿no? Y, y todos también conflictos sociales y todo este asunto de conflicto que hay allá, que está bastante complejo, y yo creo que la tendencia, no solo desde lo que me transmiten a mí, sino que también desde el punto de vista astrológico, y hay muchos astrólogos que son maravillosos, están orientando lo que se viene para Europa, ¿no? Entonces, a tomar todas las prevenciones que se están dando, por ejemplo, acá. Voy a echar una miradita más. Pregunta, acá hay una pregunta. ¿Tienes video donde nos enseñas cómo preparar las aguas o los té en casa? No, no tengo videos, pero la información está en las carpetas de tribu. Hay una carpeta que dice salud, salud física, mental y emocional. Ahí encuentras varias veces replicada la receta de todas las aguas. El agua solarizada, el agua imantada. Y en general, saber que nosotros podemos intencionar el agua. Yo me acuerdo que cuando recién estaba comenzando con todo el área holística, por ahí por el 2008, 2010, hice el curso con la Jenna Bassos, con agua y símbolos. Ella es española justamente, vino a hacer un intensivo de todos los niveles acá. Tuvimos 3 días encerrados ahí estudiando y aprendiendo muchísimo de cómo nosotros podemos trabajar con símbolos y con agua, también a través del verbo. Tal vez también podemos poner frecuencias 528, que son las recomendadas ahora, y 936, y poner una botellita de agua cerca, para que esa agua esté recibiendo esa frecuencia que es maravillosa. Trabaja chakra cardíaco y chakras superiores y nos ayuda a estar sintonizado con las energías
que están llegando ahora. Elisa Vidal me dice, Paz, ¿por qué hay mucho cansancio? Por las energías, porque nuestro sistema nervioso está, ¿cómo te explicara? Vamos a tener una ampolleta de 110 voltios y nosotros nos estamos acondicionando a 220. Entonces, constantemente está enviando esa energía hasta que esta ampolleta logre subir a los 220. Y esos destellos de energía, de electricidad, de ionización, agotan al cuerpo, lo agotan. Por eso el cuerpo necesita descanso. Tenderse un ratito en las tardes, tenderse sobre la tierra, maravilloso. Sumergirse en una tina con agua, eso también nos va a ayudar muchísimo. Las sales de Epsom también. Yo ahí siempre estoy subiendo información y estoy pasando también en el chat general lo que va ocurriendo a nivel de energías y los trabajos más o menos que se deben hacer. Entonces es por eso, hasta que nosotros no logremos adecuarnos a esa otra frecuencia más alta, probablemente vamos a sentir ese cansancio. Y también, lo otro que no se comenta mucho es que muchos de nosotros estamos saliendo en el astral a trabajar. Entonces nosotros nos acostamos relativamente un poco cansados, pero resulta que cuando nos levantamos al otro día estamos agotados, porque estuvimos toda la noche trabajando en otros planos y colaborando con este servicio. Entonces eso también. Entonces, ¿qué hacer ahí? De repente hablar con tu guía, con tu yo interno, con tu ángel de la guarda y decirle que tu cuerpo necesita un descanso, que por favor te permitan esa noche no hacer nada, simplemente estar en descanso para poder reponer todos tus cuerpos. Y créeme que te van a escuchar y esa noche vas a poder descansar. No te van a llevar a trabajar y hacer lo que en otros planos tú te comprometiste a hacer y tienes otro estado de conciencia. Porque cuando nosotros volvemos del astral al cuerpo físico, nuestra conciencia se comprime, se achica para poder entrar en esta densidad. Entonces olvidamos lo que hemos hecho en otros planos. Entonces, antes de dormir, haz esa solicitud, que por favor pedirle a tus guías y maestros que esa noche te dejen descansar para que tu cuerpo físico en este plano se pueda reponer de mejor forma, junto con todo lo otro que estoy indicando para las llegadas de las energías. Eso es lo que te puedo decir. Aquí Mayra me dice, querida Paz, Oceanía no se menciona frecuentemente, ¿será afectado? Sí, todo el planeta, este no es un proceso de transición de América, de Europa, de Oceanía o de Asia, es un proceso de transición de todo el planeta. Y entender también para que estemos tranquilos que en cada continente y más en cada grupo de países y más aún en cada país existen diferentes grupos de seres que están colaborando, desde todo lo que entendemos como ángeles y arcángeles, que están directamente relacionados, algunos de ellos con determinado país. Por ejemplo, creo que Brasil es Ismael. Están colaborando y ayudando. Y más arriba hay otras jerarquías de maestros que también están contribuyendo, cuidando y sosteniendo. Y más arriba están los amigos estelares que también están observando las erupciones de los volcanes. Por eso nosotros miramos en este volcán de México que muchas veces entran las naves y salen. ¿Y qué están haciendo? Están de alguna forma, entre comillas, despresurizando la energía del volcán para que no haya una explosión más fuerte. Ya ellos tienen esa tecnología, tienen la capacidad de entrar adentro internamente en el volcán y de alguna forma ir buscando formas para que la energía no estalle y las erupciones sean aminoradas. Va a llegar un momento, eso sí que va a ser difícil porque la Tierra por debajo se está moviendo justamente con estas energías del Sol. El centro, el núcleo se está derritiendo y va saliendo por toda la red de volcanes que hay, tanto en tierra como los volcanes marinos también. Entonces, a estar preparados con eso.
Entonces ahí creo que te responde Mayra. Ya, la última pregunta para poder entregar lo otro. Elena me dice, entiendo que el tiempo de tus guías es distinto al tiempo de nuestro y que ellos no pueden dar fechas precisas de los acontecimientos esperados. ¿Existe una probabilidad de saber cuánto tiempo queda? Claro, no es que el tiempo de ellos sea diferente, sino que nosotros estamos en un plano más denso que se llama tercera dimensión, ahora tercera dimensión y media más o menos, en que nosotros tenemos una estructura de pasado, presente y futuro. En planos superiores, desde cuarta hacia arriba, el tiempo es cuadridimensional, va ocurriendo constantemente, al mismo tiempo, en diferentes líneas de tiempo. ¿Ah? O podríamos decir que existe un eterno presente. Pero hay un mensaje ahí en las redes que fue de los primeros segundos años en que él me explica claramente, y hay un en vivo, del tiempo cuadridimensional para que se entienda por completo. Entonces, ¿cómo nos debemos guiar? A través de los eventos. Ocurre este evento, luego va a ocurrir este otro, luego va a ocurrir este otro y así sucesivamente. Y va a llegar un momento en que todo va a estar ocurriendo de forma concomitante al mismo tiempo. Y es ese tiempo en el que nosotros debemos estar muy preparados mental, emocional y físicamente, porque va a ser mucho. Entonces, tenemos que estar tranquilos. ¿Ya? Bueno, eso no me quiero alargar tanto, ya llevo aquí como una hora y tanto. Mencionarles que justamente por lo que yo estoy viendo en las personas que todavía falta trabajo en los miedos, y sé que es un trabajo que puede ser eterno de toda una vida, porque podemos tener miedo a que le pase algo a un ser querido, podemos tener miedo o fobia a algo específico, por ejemplo a las alturas, por ejemplo a una araña, a algún insecto, podemos tener un miedo indeterminado de que se nos vaya a pasar algo, caer algo, no sé, en fin son una variedad de miedos, eso ustedes lo pueden ir observando y estudiando tal vez con Flores de Bach, en los libros del doctor Bach que lo explica muy claramente, ¿no? O para quienes son ya terapeutas florales, saben de lo que estoy hablando acá. Eh, entonces yo solicité alguna ayuda en ese sentido y el guardián nos transmitió una geometría sagrada. Ya esta geometría sagrada o que también puede ser interpretada como un sigilo, es un dibujo en el que nos va a permitir, para quienes así lo deseen, contactar con las energías sirianas a través del proceso de visualización y de meditación, una meditación que trabaje la concentración más que encontrar un vacío o un silencio, y también nos va a ayudar de cierta forma a calmar esos estados de miedo profundo que podamos tener. Entonces, ese regalo lo voy a dejar en tribu para quienes quieran tomarlo. Les pido que si lo comparten, digan o se conserve la autoría del, de la geometría, ya que fue dada por el guardián para estos tiempos y para qué, principalmente para trabajar en los miedos y para quienes deseen también contactar un poco con las familias estelares, principalmente con los sirianos. Es eso. Y aprovecho también la oportunidad acá de dejarlos invitados para el próximo live que voy a hacer, que va a ser el fin de semana que viene, en que recibí mensajes muy, muy importantes. Yo creo que esos mensajes que vamos a transmitir van a ser un poco encaminados a retirar los velos, las creencias que nosotros tenemos de esta realidad. Vamos a ver verdades históricas y cómo de alguna forma las han cambiado, las han tergiversado tanto que la han distorsionado y ha sido difícil conocer realmente la verdad. En general, todo lo que está en este plano de alguna forma ha sido adulterado, transformado totalmente para de alguna manera utilizarlo desde otra frecuencia, con otra perspectiva. No tanto aquí él nos va a contar algunos elementos que podemos rescatar
que no han sido tan tergiversados y que tienen mucho conocimiento y mucha sabiduría. Y que yo creo que de alguna forma intuitiva fui buscando ese conocimiento y hoy en día entiendo por qué. Después de muchos años de estar practicando yoga, hoy en día entiendo por qué estoy ahí y qué es realmente el yoga y la tremenda herramienta que nos dejaron, la tremenda herramienta. Así que los invito a este viaje de expansión de conciencia, de retirada de velos, de retirar creencias limitantes para un próximo live. Lo estoy preparando. Como ya les dije, acá no es llegar y sentarse frente a una cámara, sino saber entregar el conocimiento que de alguna forma tenemos la suerte de recibir, ¿no? Y lo otro, para quienes vean el live ahora en presencial y en diferido, quería pedirles yo ahora su ayuda. Me interesa también comenzar a dar mensajes por Instagram, pero me encontré con un cambio de las reglas de Instagram y no se puede hacer un en vivo si uno tiene menos de 1000 personas. Entonces, a quienes así lo sientan en su corazón, si pueden ir a mensajes de Sirius en Instagram y unirse y dar ahí no sé cómo será ahí, unirse nada más o ser seguidor, creo que es ser seguidor, para conseguir más de 1000 personas y poder también hacer en vivos para allá y transmitir estos mensajes que son urgentes a otras personas que no van a llegar tal vez por YouTube, pero pueden llegar por allá. Se me pide estar súper activa en la labor de difusión porque, como ya lo vengo diciendo desde el comienzo de este año, el tiempo ya es, el tiempo ya es. Entonces, si les pido de corazón esa ayuda para llegar de los 1000 o un poquito más, es solo ahí suscribirse y ya puedo empezar a hacer live también por esa otra red. Por mí, la tenía un poco abandonada porque en realidad el tiempo no me alcanza. Subo nada más que lo que voy a publicar acá y subo un dibujito, pero nada más que eso. Tampoco me sé mover mucho allá, pero entiendo que los live no es difícil, así que voy a intentar también hacer live por esa otra plataforma. Van a ser más cortitos allá, 2 cositas, pero ya lo voy a poner en activación. Y acá siempre la familia de acá continúa y continúa haciendo los live una vez por semana, en la medida que pueda, para estar acá con ustedes. Así que eso, espero. Ay, muchas gracias a los que están diciendo ahí que sí, que se suscriben. Se los agradezco realmente para poder también dar mensajes, sobre todo cuando llegan cosas intuitivas. Yo estoy con mucha conexión ahora con el guardián y en el día siento algo, entonces poder hacer algo cortito y de alguna forma podérselos transmitir también por allá. ¿Ya? Eso. Y voy a dejar también acá el link de tribu para quienes quieran unirse, porque tiene que ser por vía enlace. No tengo tan abierto el grupo porque me interesa mucho mantener la energía que hay en el grupo. Es una energía muy amorosa de personas que ya están trabajando. Hay personas de todos los países y bastante tranquilo el grupo. Se mantiene bien, no hay exceso de comentarios, se habla lo justo y necesario y se toma de las carpetas el material que ustedes necesiten estudiar, conocer, saber, ¿ya? Y por el chat general nos estamos comunicando y hablamos y cada uno va poniendo ahí sus inquietudes y sus pareceres. Así que eso. Ya me suscribí. Hoy, gracias Mari, gracias, gracias, gracias de corazón para poder hacer live también allá en Instagram y así poder transmitir todos los mensajes. Eso chicos, que tengan una linda tarde, que disfruten con su familia cada minuto de paz, estar alegres, estar contentos porque estamos transitando este proceso y lo vamos a hacer de la mejor forma. Entre todos nos ayudamos. Besitos a todos. Namaskar. Que estén bien. Chau, chau.